Amigos, nuevamente aquí con ustedes en este programa de Verdades Divinas, acompañados por el amigo Alejandro Carrega. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Y un servidor. Así que pues vamos a dar comienzo a este programa porque tenemos algunas preguntas ya que nos han hecho favor de mandarnos, ¿no? Dice, pregunta Sonia, las vidas divinas tienen identidad, porque dice, si no lo vive una persona, tendrá que venir otra a vivirla, o otra persona a vivirla. Lo que Jesús dice es que no terminarán los tiempos hasta que no todo aquello que haya sido sacado por Dios haya sido tomado. Lo que Dios ha sacado de sí han sido prácticamente vidas de Él, que están esperando que las criaturas las tomemos para vivirlas. Yo siento como que no tienen una identidad. En el momento de salir, no tienen una identidad propia, sino es simplemente lo que Dios quiso manifestar de Él. Y que cada criatura debería de tomarlo para vivirlo, y en el momento que lo toma y lo vive es cuando se hace esa identificación de la vida divina con la vida humana. Si las criaturas no la han querido tomar porque no la hayan conocido, porque no hayan querido, por la razón que sea, en realidad no interesa cuál sea la razón. Si no se tomó, esa vida queda todavía sin un dueño absoluto. Sabemos que ya fue vivida por el Verbo Eterno desde toda la eternidad. Sabemos que ya fue vivida por el Verbo Eterno a través en su redención, o sea, aquí en la tierra. Sabemos que nuestra Madre Santísima, acompañando a Jesús, a su Hijo, las vivió aquí también. Y ahora sabemos que Luisa repite esta misma obra viviendo esas mismas vidas. Pero quedan para Dios, quedan restituidas, quedan pagadas, identidad propia, ¿sí? O sea, sin una criatura propia. Por lo tanto, lo más conducente, lo más viable de pensar es que tenga que venir otro a tomarlo para llevarlo a cabo. El ejemplo perfecto es Adán y Luisa. Adán deja todo lo que Dios le había dado como misión, todos los bienes y esa vida que Dios le había dado a Adán, él la rechaza. Pero ahora, después de siglos, de milenios, llega Luisa y retoma todo aquello y prácticamente le dice, tienes que empezar donde Adán terminó, donde Adán dejó, no terminó, así es. Así que bueno, yo creo que este es como el fundamento de esto. El punto es que no terminarán la existencia en este planeta hasta que no todo lo que haya sido sacado por Dios haya sido tomado. ¿Cuánto sacó? No interesa. Infinitudes, infinidades de dones, de vidas de Él. ¿Cuántas? No sabemos. Y es algo que quizá no nos debiera preocupar. Nosotros podemos rehacer, podemos ponernos en el punto de tomar todas esas vidas y hacerlas nuestras. Pero no creo que no es suficiente, porque si no, con lo que Jesús, María y Luisa hicieron, ya hubiera terminado todo, ¿no? Así que tendrán que tener una vida específica de ellas. Ajá. Dice Emanuel, ¿a qué se refiere el escrito referente a la nada, donde Jesús le dice a Luisa que el principio del mal en el hombre empieza cuando empieza a tener uso de razón y se dice a sí mismo, soy algo? ¿Se refiere a cuando se es bebé y se empieza a tener uso de razón o después del pecado original? No, o sea, Jesús nos dice que todos los actos de los niños
Él concurre en esos actos, son prácticamente actos de él, mientras no tiene ese uso de razón, o sea, ese uso del discernimiento entre el conocimiento del bien y del mal, que es cuando la voluntad humana empieza a decidir hacia dónde hacerse, ¿no? Así que prácticamente se está refiriendo a la niñez y lo que tarde ese niño en entrar en conocimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal. Dice Abel, ¿qué dice Jesús sobre vivir en la divina voluntad cuando estás casado y tienes hijos y no todos están del todo convertidos? Bueno, es que este es exactamente uno de los puntos clave de esto. Vivir en la divina voluntad es repetir esta vida de Jesús en nosotros. Y Jesús vivió entre multitud de hijos no creyentes. ¿Sí? Entonces, lo que debemos hacer es estar en la ¿cómo diríamos? Con la intención de darle vida a la divina voluntad en todos nuestros actos. En el trato con nuestros hijos, en el trato con la esposa o el esposo, en el trato en la familia, en fin. Junto con eso, ya viviendo en la divina voluntad, debemos de tratar de poner estos conocimientos ante los hijos, ante la esposa o el esposo, y ofrecérselos, dependiendo de la edad de los hijos. Por lo que dice, yo supongo que sus hijos ya son grandes. Sí, y cuando... ¿sí? Digo, sí debe ser, pero no dice. No, pero por lo que dice, ¿no? Sí, que no todos están convertidos. Un niño, pues no se puede hablar de que está convertido, no se puede hablar de que está en medio reacio, pero no en el sentido de convertido. Entonces, cuando el hijo ya es grande, es mayor de edad, pues los padres prácticamente pierden injerencia en ellos y ellos deciden su propia vida. Entonces, más que estar insistiendo o estar hablándoles, si ellos permiten que se les hable, qué bueno. Pero si no lo permiten, lo que va a hablar es la actitud y el cambio de los padres. Porque siempre va a haber una modificación de la actitud de los padres cuando se vive en la divina voluntad. Y sobre todo, el ofrecimiento que hagamos, eso sí es algo que tenemos que hacer de nuestros actos, de nuestra vida, en favor no solo de mis hijos, sino de todos aquellos que están como ellos. Y eso es lo que puede llegar a convertirlos. Así que Jesús nos promete esas conversiones estrepitosas y bueno, puede ser a través de los hijos. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. O sea, cuando se preste la situación, y no debemos de estarnos preguntando el cómo, el cuándo, el por qué, sino que va a ser total y exclusivamente, decisión de Él de cuándo pone las condiciones para que esto suceda, ¿no? Dice Sonia, cuando me propongo hacer vida divina, comienzo con actos cada vez más conscientes, ¿es correcto? Luego dice, duele cada vez más salirme, este proceso es doloroso, más que antes de conocer divina voluntad que buscaba santidad humana. Y luego dice, contamos con la gracia de la constante atención de mirarlo solo a Él. Bueno, esto es real, o sea, lo que dice es exacto. En la medida que vamos avanzando, en la medida que vamos progresando en este vivir, va sucediendo esto que dice ella, ¿no? Dice que si va a haber algún retiro en Estados Unidos próximamente. Parece que sí. O sea, digo parece porque creo que ha habido alguno que otro dificultad, pero sería en enero en Atlanta. O sea, no tenemos todavía los datos así totalmente seguros,
Pero esperemos que estas pequeñas dificultades se libren y entonces estaríamos dando este retiro ahí en Atlanta, ¿no? En el mes de enero. Ajá. Dice José Luis, entonces un niño que muere antes de conocer el bien y el mal, tomando Jesús sus actos, ¿vive voluntad divina? Sin el mérito, sí. O sea, porque el mérito debe ser... Perdón. El mérito es por la participación de la criatura voluntariamente en esto. Pero de que el niño no tendría ninguna culpa, o de que el niño estaría totalmente libre de culpas, así es. Y aparte, entendamos que si es antes del uso de razón, lo que llamamos uso de la razón, prácticamente no habrá nada que purgar, ¿sí? Así que ese niño entraría directo al cielo sin ningún problema. Y esto quisiera yo decirlo porque a veces nos asaltan los pensamientos de que los niños abortados, ahora que es tan frecuente este crimen, en definitiva, o sea, el niño abortado también tiene toda esa posibilidad de salvación abierta, porque primero no tiene ninguna culpa. Segundo, Jesús ha concurrido en todos sus actos. Tercera, viene el momento de la pesca, que es donde ese niño puede adquirir el bautismo en forma de deseo. Así que no hay problema. Dice Leticia, ¿se puede comenzar a vivir en la divina voluntad fundiéndose en Jesús y comenzar a leer más adelante? Bueno, así como lo expone, pues sí, porque el vivir en la divina voluntad es fundirse en Jesús. Ese conocimiento de fundirse, ahora se tiene el conocimiento ya de que es fundir nuestra voluntad en la suya, de que es que la divina voluntad comparta todo lo suyo a la voluntad humana. O sea, si se tiene el concepto, yo pienso que sí, porque lo que hace que esto resulte es el conocimiento. Si nada más se tiene la idea de fundirse en Jesús, pero sin saber los efectos, lo que pasa, qué tipo de fundirse en Él, yo creo que no. Dice Lulú, en Valtorta dice que Judas es el mayor réprobo y pecador, y que para él no habrá mitigación en la condena por los siglos de los siglos. ¿A qué se referirá? Que nunca va a ser perdonado. O sea, y no. Las penas del infierno, o sea, van como ya lo medio lo explicábamos en algún otro programa. Es la privación de todos los bienes que Dios contiene. ¿En qué medida yo rechacé a Dios? Es en la medida en la que estoy rechazando los bienes que Dios ofrece. Es fácil entenderlo desde el punto de vista físico, porque pues todo lo que nosotros tenemos a la mano, el alimento, el agua, el aire, o sea, todo lo que nos sirve para sustentar nuestra vida, es fácil entender que eso me sirve para vivir y que sin eso pues mi vida sería un verdadero martirio, aparte que sería casi imposible. Vivir sin alimento, vivir sin agua, vivir sin aire, vivir sin un sustento, en fin. Pero en la parte espiritual yo lo único que diría es el alma ansía la paz, ansía el amor, el alma desea ser amada, el ser humano desea ser amado. A veces equivocamos los caminos para conseguirlo y equivocamos el tipo de amor que queremos recibir o que queremos dar. Pero en el terreno ya espiritual, o sea, cuando el alma busque amor, lo único que encontrará será lo contrario, porque el amor es un don de Dios, es Dios mismo. Entonces, lo contrario sería el odio.
Así que ese sería como el punto clave, ¿no? de esto. Dice Alejandro, doctor, he entendido que una característica importante para saber si se vive en la divina voluntad es la paz, y aunque ahora la pierdo menos, me sigue pasando, sobre todo cuando me critican o juzgan por hablar de la divina voluntad. Me pregunto si no podré ser de los pocos que vivan en ella. ¿Qué debo hacer? Primero, déjese de preocupar, no ponga la atención en eso. Usted siga insistiendo, siga estando en ese punto de darle vida a la divina voluntad en eso. Y cuando lo critiquen, no tome la crítica para usted, sino tómela como que están criticando a su Jesús, que es el que usted ama. Y entonces trate de repararlo, trate de amarlo, trate de aceptarlo por aquellos que lo están criticando, que lo están rechazando. Y por lo tanto, eso que le están haciendo, eso que usted siente que están haciendo, no es a su persona, sino es a su Jesús. Y eso que le están haciendo a usted en ese momento, usted lo puede poner como algo, ¿cómo diríamos?, productivo para usted. Y en ese momento sería una ganancia enorme, tanto en semejanza con Jesús, en agradecimiento hacia Él, en poder rehacerlo a nombre de toda la humanidad, y estaría usted logrando la gloria universal, porque estaría usted pagando por toda la humanidad, le estaría pagando a Jesús y por lo tanto estaría usted logrando la retribución universal. Así que no le haga caso, no se preocupe, no ponga atención en eso y siga adelante. Dice Leticia, ¿se puede hacer y ofrecer las horas de la pasión a los fieles difuntos? Bueno, en las horas de la pasión, si nos fijamos, hay muchas horas en las que Luisa lleva los sufrimientos de Jesús, la sangre de Jesús, los lleva al purgatorio. Y no solo al purgatorio como un refrigerio para las almas que ahí están, sino las lleva a los enfermos, las lleva a los desesperados, a los pecadores, a los moribundos, a los que están a punto de caer en el pecado, en fin. Es un giro completo, porque la hora de la pasión no es el recordatorio de la pasión de Jesús, sino es simplemente un libro de reparación. Y en esa reparación nosotros podemos girar y llevar todo lo que las criaturas no han hecho, llevarlo y hacerlo nosotros y lo extendemos a las criaturas, como si todas ellas le hubieran pagado a Jesús en amor tal y como yo quiero pagarle. ¿De acuerdo? Así que... Está medio larga la pregunta, a ver si la leo. Dice Manuel, Santa Hildegarda dice en su libro, donde menciona algo sobre el pecado original, la pureza de su sangre pasó a ser otra, de modo que en vez de pureza lanza una espuma que es su semen. Nosotros, si llegásemos a ser otros Jesús, ya sería en la procreación arrojar pureza hacia la mujer, o sea, amor puro, como el Espíritu Santo a María, desahogándosele todo el purísimo amor, que es... Ay, Dios mío, no. O sea, la pureza de su sangre pasó a ser otra. De modo que en vez de pureza lanza una espuma que es su semen, nosotros. Pero ¿a quién se refiere? Sí, no sé. Dice en su libro donde menciona algo sobre el pecado original y se está refiriendo a Adán. Adán. Probablemente, ¿no? Entonces, la pureza de su sangre pasó a ser otra, de modo que en vez de pureza lanza una espuma que es su semen, nosotros. Y luego, a ver, si llegásemos a ser otros Jesuses, yo sería en la procreación, ya sería en la procreación arrojar pureza hacia la mujer,
O sea, amor puro como el Espíritu Santo a María, desahogándose todo el purísimo amor, que es espíritu, yo creo que quiso poner Espíritu o Santo. que es Él, ¿no? O a lo mejor Espíritu Santo. Pone ese. Bueno, o sea, definitivo, después de la falta original, de la culpa original, Adán ya no tiene esa descarga de amor, sino lo que tiene ya es simplemente lo mismo que tenemos nosotros. O sea, que es un amor contaminado con la parte humana. Así que, bueno, eso es lo que estamos dando. Y está hablando de procreación y de semen. Entonces, lo que el hombre arroja en la mujer, lo que el hombre deposita en la mujer, ya no es solamente la parte de amor, que eso debería de ser lo que nos llevara a la reproducción, sino está depositando la contaminación con la concupiscencia, que sería el placer. El momento de recuperar la divina voluntad, el alma que llega a vivir en la divina voluntad, tendría que adquirir los modos originales de Adán, o sea, cuando fue creado. O sea, deberíamos de llevar a la reproducción, deberíamos de llegar a la reproducción por amor. Eso no querría decir no sentir placer. O sea, porque el placer es algo que Dios ha puesto implícito ahí en ese acto sexual. Pero sería otra connotación y no sería la búsqueda del placer lo que nos llevara a la relación íntima, sino la búsqueda de la reproducción y de reproducir junto con Dios hijos de Dios, no tanto hijos nuestros, sino hijos de Dios. Dice José Luis, los niños y personas que sacrifican los satánicos entran al cielo como mártires. Bueno, lo más probable es que sí, porque son sacrificados, se podría equiparar su sacrificio al sacrificio de los santos inocentes en la matanza de los niños, ¿no? Por Herodes. Así que sí, yo no veo problema con eso. Dice María Luisa, tengo una pregunta, ¿cuáles son los 3 enemigos del alma que se menciona cuando hablan de la confirmación? El demonio, el mundo y la carne. O sea, ¿a qué se refiere el demonio con las tentaciones, con todas las acciones que el demonio lleva a cabo en el interior nuestro? El mundo con todos sus halagos, con todas sus cosas que se nos presentan y que nos apartan de Dios, o sea, nos ponen su belleza, su potencia, su aparente amor, ¿sí? Y se contrapone con la belleza, con la potencia y con el amor de Jesús. Así que la carne, bueno, pues no se diga, ¿no? No se trata de la carne que ingerimos, sino de la carne que somos, de nuestros instintos y sobre todo, pues el instinto sexual, que es en donde como que se centraliza esta palabra de la carne. Entonces esos son los 3 enemigos del alma. Dice Miriam, doctor, mis hijos son protestantes, se casaron en su congregación y también por lo civil. Comparto con ellos paseos y nos reunimos en fiestas especiales. ¿Estoy bien o debería hacerme a un lado y no compartir nada con ellos? Ellos me respetan y hasta me acompañan. Claro, no entran en el templo. ¿Cómo actuar en la divina voluntad en este caso? Bueno, yo pienso que está bien lo que está haciendo, sobre todo. Yo tengo entendido, o sea, no sé hasta qué punto, que hay que pedir un permiso, y eso si sus hijos eran católicos. Por lo que usted me dice, lo más probable es que sus hijos ya hayan dejado la religión católica y hayan adoptado la religión protestante, y por eso se casaron por ahí. En términos generales, yo diría que debe seguir con ellos en este sentido
Y lo mismo que hablábamos hace un momento con otra persona. El ejemplo, los cambios que van a suscitarse en usted son totalmente el imán que los puede atraer. El amor materno es muy fuerte, entonces probablemente la mansedumbre, el amor que usted imparta en ellos tendrá algún efecto, pero sobre todo su vida en la divina voluntad ofrecida por ellos, ofrecida por todos aquellos que están en esa situación, sea la que en realidad logre cambios, ¿no? Cambios que no sabemos si pueden ser inmediatos o pueden ser un poco más tardados. Y a lo mejor usted no los llega a ver, pero de que Jesús va a responder, eso es totalmente seguro, ¿no? Dice Gaby, ¿en Divina Voluntad se puede hacer la consagración de los 33 días a la Virgen Santísima o se haría diferente? De que la puede hacer, o sea, no hay problema. El problema está en entender lo que es una consagración, que es la dedicación única y exclusivamente al servicio de la Virgen, en este caso, de usted. O sea, que en realidad tenga esa disposición de dedicarse en cuerpo y alma al servicio de nuestra Madre. Hacerlo en la Divina Voluntad está bien, no hay problema. Pero si ya vive en la Divina Voluntad, yo pregunto, ¿cuál consagración? Que no vivir en la Divina Voluntad es estar no solo consagrado, sino habiendo obtenido la vida divina, no solo la vida divina, o sea, en parte de compartirlo con Jesús, sino María junto con su Hijo me está compartiendo su misma vida, que no es vivir con la misma voluntad con la que vive la Virgen, que no es tener los mismos dones, la misma voluntad, la misma inteligencia, la misma potencia, todo de la Virgen. Entonces la pregunta es, ¿cuál consagración? ¿No? Sí. Dice Malú, doctor, si hacemos la comunión espiritual en Divina Voluntad por no poder asistir a misa diario, ¿le es agradable a Jesús? En la Divina Voluntad, o sea, la comunión, hemos hablado muchas veces de ella, que se vuelve más necesaria que antes, porque antes era un alimento que nos mantenía la vida y era una como medicina que nos podía curar de todos los males que tenemos, males espirituales. En la Divina Voluntad, el alma que vive en ella se vuelve la única capaz de poder pagarle a Jesús por haberse quedado en la Eucaristía. Entonces es la única que le puede realmente corresponder no solo a nombre de ella, sino a nombre de toda la humanidad, el que Jesús se haya quedado en la hostia. Así que primera cosa es necesaria para reparar, para corresponder. La segunda es que ya no será un alimento para mantener la vida, sino será un alimento, como dice Jesús, exquisito, para deleitarnos en Él y para hacer crecer su vida en nosotros. Tercero, cada acto que la persona haga en la Divina Voluntad es una vida divina que se multiplica. Por lo tanto, dice Jesús que el vivir en su voluntad es una comunión perenne. Eso no quiere decir ya no voy a ir a comulgar, porque por ahí se dice que ya no es necesario. Es necesario por las razones que dije antes. Pero si no puedo ir un día, no hay problema, porque es una comunión continua del alma hacia Jesús. Así que no se apure. Dice el Padre Dengo, Dios los bendiga, muchísimas gracias por tanta sabiduría que nos compartida. Gracias. ¿Qué dice? El Padre Dengo. No, sí, pero la siguiente. Dice Gaby, muchas gracias por su respuesta, doctor.
Yo hice la consagración hace mucho, antes de la Divina Voluntad. Lo pregunté porque una persona de mi grupo de lectura dejará de venir al grupo para prepararse. O sea, es decisión para la consagración. Es decisión de cada persona, o sea, no hay problema. Cada quien escogerá lo que más le gusta, sobre todo si no ha entendido todavía lo que es vivir en la Divina Voluntad. Bueno, pues simplemente déjela. Dice Viviana, podríamos semejar que transcurrir en la historia y evolución humana como nuestros 40 años en el desierto vivido en la prefigura de los judíos, verlo como un simbolismo para entrar a vivir en la tierra prometida, sino en el paraíso terrenal. O sea que si esto, lo que estamos pasando es como similar a eso. Como que la entrada a la Divina Voluntad sería como entrar a la tierra prometida o al paraíso terrenal. Pues sí, lo podríamos poner como que Abraham fue una figura de esta parte, ¿no? Dice Mari, ¿me puede dar la dirección de la iglesia donde se reúnen los jueves en la colonia San Rafael? Se la pasamos ahorita. ¿Se la pones? Ya está ya. Ya la pusieron. Dice José, dice en el volumen 6, en el volumen 6, en diciembre 28, 1903, Jesús dice, todas las vidas humanas están en mi humanidad, en el cielo, como dentro de un claustro. No sé si se refiere a todas las bautizadas o también las no bautizadas. Habría que revisar qué lectura es. Dice del volumen 6, en diciembre 28, 1903. No dice el número de lectura. Sí, no dice. ¿Diciembre qué? ¿28? 28, 1903. Es así, diciembre, pero es de diciembre 28 de 1903, no 6. Bueno, no, yo dije. Entonces dice, hija mía, todas las vidas humanas están en mi humanidad en el cielo como dentro de un claustro. Y estando dentro de mi claustro, de mí parte el régimen de sus vidas. No solo esto, sino que mi humanidad, siendo claustro, hace las vidas de cada alma. ¿Cuál no es mi alegría cuando las almas están en este claustro y el eco que sale de mi humanidad se combina con el eco de cada vida humana de la tierra? Bueno, lo que está diciendo es que esto es la vida en la Divina Voluntad, esto es lo que Dios había pensado, ¿no? Todos estamos prácticamente dentro de Cristo, dentro de Jesús. Y esto es desde los apóstoles, o sea, recordemos aquellas palabras, todo fue creado por Él, para Él y en Él, o sea, dentro de Él. Las palabras de Juan en el prólogo de su Evangelio, donde dice que todos en Él somos, en Él existimos, en Él nos movemos. O sea, tenemos que entender que todos estamos dentro de Cristo. Y estando dentro de Cristo, o sea, Él debería de regir nuestra vida. ¿Qué es regir? Ordenar, poner las reglas, hacer todo a través de lo que Él decide de nosotros. Y nosotros secundando lo que Él quiere. Su alegría es mucha cuando esto se hace. Pero cuando nos salimos, pues bueno, o sea, definitivamente no hay esa ¿cómo diríamos? Esa unión, ¿no? Entonces no sé qué es lo que dice, si es... Que si se refiere a todas las bautizadas o también a las no bautizadas. Todos, o sea, se refiere a toda la humanidad. Toda la humanidad fue creada en este punto y cada quien se ha ido acercando o apartando de acuerdo a sus propios gustos, ¿no? Pregunta Roberto,
que si le podemos decir a qué hora se transmite en vivo el programa El Libro de Cielo. Son pregrabados siempre. Se suben los martes y los jueves. Luego, a las 7 más o menos se sube. Dice Leticia, Jesús le dice a Luisa que se debe fundir varias veces al día y sin ningún interés. ¿Me podría decir cuál lectura es? Sí la tiene ya. Pues. ¿Ya? Es del libro 12, la lectura número 11, de septiembre de 1919. Y ya no hay más preguntas para él. Bueno, amigos, pues nos retiramos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Alejandro, gracias por acompañarnos y por estar aquí con nuestros amigos. Y gracias por sus comentarios y saludos. Así es. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.